Hola, buenas tardes. Estamos en una nueva entrevista online del Grupo de Acción Costera de Gran Canaria. En este caso tenemos como invitado a Rogelio Herrera, que ha accedido a tener esta conversación con nosotros. Roberto es doctor en Ciencias del Mar y además es técnico del Servicio de Biodiversidad de la Consejería de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias. Muchas gracias, Rogelio, bienvenido. Y también tenemos, como siempre, a Montserrat Jimeno, Monse, nuestra gerente, la gerente del Grupo de Acción Costera, que será en este caso la persona encargada de transmitir las preguntas de esta entrevista online a Rogelio. Así que, sin más, damos paso a Monse y empezamos esta entrevista. Hoy día, 28 de mayo de 2020 a las 5 de la tarde. Monse, cuando quieras. Hola, buenas tardes. Hola Esther, hola Rogelio. Y gracias por estar con nosotros aquí un ratito. Hola, buenas Eh, tardes. Gracias a ustedes por invitarme a estar este ratito con ustedes. un placer. Rogelio, sabemos que las islas son lugares singulares por la biodiversidad, tanto de las especies terrestres como principalmente de las especies marinas. Cuéntanos cuál es el estado de conservación general de las especies marinas de las islas y en concreto de Gran Canaria. Hablando rápido, de alguna forma, porque es un tema complejo hablar de la biodiversidad en general, pero hablando rápido, digamos que en general la biodiversidad ha aumentado más de lo que ha disminuido. De alguna forma tenemos bastantes más especies que antes, ha mejorado el conocimiento de las especies, la investigación y demás. Y por otro lado nos hemos nutrido de una gran cantidad de especies tropicales, que con esto del calentamiento de las aguas empiezan a asentarse en las islas, a expandirse entre las islas occidentales y las orientales y a formar poblaciones más estables, a reproducirse y demás. Esto añadido a las especies que están siendo introducidas principalmente por el tráfico marítimo, pues digamos que nuestra biodiversidad está aumentando. Eso no quiere decir que sea bueno, porque a la misma vez que aumenta la biodiversidad también estamos perdiendo hábitats, sobre todo hábitats singulares y hábitats de interés por su productividad y su función ecológica, pues los estamos perdiendo. La estamos perdiendo, Rogelio, un poco explícanos para los que, pues, para las personas que no sepan tanto, ¿por qué? ¿Qué supone la introducción de especies de otros lugares, las especies exóticas que vienen de otros lugares? ¿Cuál es el perjuicio que le hacen a nuestros hábitats? Hay por un lado una serie de especies introducidas que están entrando y que compiten directamente con las especies autóctonas nuestras y entran en una competencia directa y reducen sus poblaciones y en algunos lugares las extinguen, ¿no? Las hacen desaparecer, simplemente por competencia directa. Pero por otro lado, estas especies antes, en el pasado, pues llegaban todos los años, iban llegando especies por sus propios medios, con las corrientes o con el tráfico marítimo, y no aguantaban los inviernos fríos. Digamos que el invierno era la barrera que tenían, soportarlo para seguir adelante. Con estos inviernos tan cálidos que tenemos, estas especies consiguen llegar, consiguen aguantar más de un año, reproducirse y seguir expandiéndose, ¿no? Pero bueno, por otro lado, el tráfico marítimo, sobre todo el de plataformas, que en los últimos años ha sido bastante intenso, a partir del año 2010-2011, fue un suministro importante de este tipo de especies. La suerte que hemos tenido es que el petróleo barato ha hecho que este tráfico haya disminuido de alguna forma y no tenemos ese reforzamiento continuo que había de especies exóticas que teníamos hasta hace 3 años, así aproximadamente, ¿no? ¿Y cuáles son las singularidades de las especies marinas de las islas? O sea, ¿o cuáles son las especies o los hábitats que tú destacarías? Canarias es una región singular en el Atlántico y en el mundo, en el Atlántico especialmente porque su posición geográfica en el Atlántico, las condiciones de corriente, temperatura, el gradiente térmico entre este, oeste, etcétera, hace que no es un lugar con grandes endemismos, como puede ser el archipiélago de Cabo Verde, que es un lugar con una gran cantidad, digamos que es un hotspot de endemismos en el Atlántico, pero sí tiene un conjunto de especies únicas, tiene unas comunidades formadas por un conjunto de especies únicas, mucho más diversos que los que pueden tener zonas cercanas como Madeira, Azores o la costa africana. O sea, el conjunto de esa biodiversidad que tiene Canarias, digamos que es único.
Y esa estrechez en la plataforma costera, esa hace que las especies pelágicas y costeras están íntimamente relacionadas y que las relaciones entre las diferentes especies, esos lazos en el ecosistema, pues sean muy estrechos y íntimos, ¿no? Y las especies dependan intensamente una de ellas. No tenemos mucho de nada, no somos un archipiélago, unas aguas riquísimas con unas producciones enormes, pero sí tenemos muchas especies con pocos contingentes, ¿no? Una gran biodiversidad con poblaciones pequeñas. Ya. Ya nos has hablado alguno de las actividades humanas que generan impactos en el medio marino, ¿no? Como las plataformas, que son pues vías de introducción de especies exóticas. ¿Cuáles son las actividades que mayor impacto negativo causan en el medio marino, Rogelio? Digamos ahora que son las de siempre como en cualquier lugar, ¿no? Digamos que la sobreexplotación de los recursos pesqueros es la principal arma, la principal causa de modificación de los ecosistemas marinos, la sobrepesca en todos los lugares del mundo. Tiene una capacidad de modificación brutal. Digamos que esa es la principal amenaza que tenemos. Y aparte de eso, pues ya le sumamos lo que es la ocupación y destrucción de hábitats y ecosistemas por la reconfiguración de la costa, construcciones, etcétera, debido a la intensa actividad de transporte y de turística que tenemos. El tema del vertido de las aguas residuales sin depurar y sin control, como tenemos más de la mitad de los vertidos que tenemos sin autorización, y aún así los autorizados están vertiendo y contaminando, porque hay determinados valores y determinados elementos que no se controlan todavía por la legislación. Digamos que una fuente muy importante de vertido de microplásticos y de sustancias tóxicas en el medio marino son las aguas residuales, ¿no? Que estén depuradas. Seguimos vertiendo pues, sustancias persistentes, microplásticos, productos más farmacológicos, etc. Entonces, y a eso pues le sumamos el ruido marino, que es un tema que cada vez se intentará controlar más en el futuro, que ahora con esto del confinamiento pues estamos intentando ver si ver los efectos. No llegaremos porque no estamos preparados para estudiar los fondos, pero que tiene sin duda un efecto importante, ¿no? Digamos que el conjunto de las actividades humanas, el conjunto, no olvidemos que somos islas sobrepobladas, ¿no? Con una gran 15 millones de turistas y 2 millones permanentes de habitantes, una sobrepoblación que ejerce una gran presión en la costa, ¿no? Entonces eso se extiende a todos estos niveles. Si a eso le añadimos el cambio climático, acidificación, subida del nivel del mar y el aumento ligero de temperatura que está produciendo pues floraciones de algunas especies. Estamos empezando a conocer en los últimos años floraciones de algunas especies tóxicas de microalgas en sentido amplio que tienen sus problemas. Estamos viendo como, por ejemplo, más del 50% de los cebadales los hemos perdido en los últimos 20 años, ¿no? Lo hemos perdido en gran parte, o sea, ha tenido que ver la construcción, el vertido de finos, de escombros y demás, pero principalmente el desarrollo de una especie de cianobacteria. Y esa especie se nutre de, la redundancia, de nutrientes, y cualquier aporte de nutrientes que hagamos además en el medio la va a favorecer. Y esta se ve beneficiada por el aumento de temperatura. Entonces, ese es un caso, pero por otro lado hemos perdido, digamos que tenemos el 3% solo de las praderas de cistocera, de las praderas algofotófilas que teníamos hace 30 años. Estamos perdiendo también esa comunidad con una comunidad de aguas templadas y la estamos sustituyendo por unas comunidades también diversas, pero más simples, digamos, en estructura. Y esos son cambios profundos que se están y al que tenemos que prepararnos. ¿Y todo esto al final en qué redunda? Pues en una reducción de la productividad, la producción de especies de interés comercial, y si a eso le sumamos el aumento de los recursos y de los medios que disponen los ciudadanos para explotar el medio y la presión por el aumento de la población, a la disminución por la pradera de esos ecosistemas, a la disminución de los recursos por reducción de sus hábitats y la capacidad productiva, pues estamos en una situación, un balance bastante desequilibrado, ¿no? Complicado, ¿no? Ya. Sí, lo es. Y ahora, durante el confinamiento, ¿se ha hecho algún tipo de estudio o de seguimiento de los ecosistemas marinos para ver cómo han evolucionado
así, con la ausencia drástica de actividades humanas por las que hemos estado pasando. Y si lo han hecho, ¿tienes algunos resultados preliminares que nos puedas contar? Pues con las herramientas, como esto nos ha cogido como a todos a contrapié y confinados, pues dentro de lo que hemos podido, pues hemos armado y hemos intentado coordinar y colaborar con diferentes instituciones y demás, y pues hemos trabajado, por ejemplo, con la Universidad de La Laguna y con la Asociación Tonina, coordinados a través de nosotros y Traxate, y hemos hecho pues una serie de estudios de los cuales todavía no hay resultados, pero encaminados a conocer el grado de estrés, por ejemplo, de los calderones en Teno Rasca, debido a que a la ausencia de la observación de cetáceos principalmente y al tráfico marítimo. También la Universidad de Laguna ha hecho algunos estudios de ruido y hemos hecho un seguimiento de las poblaciones para ver cómo se distribuyen ahora, ante la ausencia de la navegación, cómo se distribuyen en la zona, ¿no? Si hay cambios en los patrones. Por otro lado, hemos hecho una serie de contratos y lo han hecho compañeros del servicio que han estado para ver las aves, sobre todo las aves marinas, algunas especies como el águila pescadora y algunas especies marinas como los cambios que se han producido en la nidificación. De hecho, el lentejo patinero, los charranes y demás, que aprovechando que no hay nadie por la costa, pues han cambiado y ya han aprovechado. Y en algunos lugares que hacían muchos años que ya no nidificaban, hemos comprobado la nidificación de estas especies, ¿no? Están rápidamente ocupando ese lugar que necesitamos y que ellos demandan. Claro, al acabar el confinamiento vuelve la gente al litoral y algunas de esas especies pues están perdiendo las polladas, ¿no? Los huevos y demás. Pero rápidamente se ha habido una respuesta en ese sentido. Por otro lado, empezaremos a hacer un estudio de hidrocarburos, en Teno Rasca especialmente, para ver hidrocarburos en el agua de mar, para la disminución debido a la reducción de la navegación. Y hemos hecho unas filmaciones de control y un seguimiento en determinadas localidades en las islas. A su vez tenemos un contrato con la Universidad de La Laguna, con el que también tenemos algunas estaciones, donde hemos señalado una serie de estaciones de seguimiento del cambio climático y las seguimos manteniendo, y seguiremos de esta forma analizando, porque estas son estaciones, digamos, son registros para que en la posteridad sigan siendo nuestros registros, ¿no? de cambio en los ecosistemas. Sí, y aprovechando el confinamiento, pues tendremos también datos en el futuro de si ha habido cuantitativamente, ya con datos más científicos, algún cambio. Lo que sí hemos visto, así de forma cualitativa, debido a las filmaciones y los seguimientos que hemos hecho, pues bueno, en 2 o 3 meses no da tiempo a que el mar florezca y haya un resurgimiento de todo, pero sí es verdad que se nota que estos 3 meses, 2 o 3 meses, el pescado que nos han llevado está en el agua, entonces se ven que hay peces, hay en determinadas especies se nota, por ejemplo, en algunos lugares, y no en todos los lugares, depende del estado de los recursos, se ve más en unos o en otros, pero se ve que hay más peces, el peje perro es una especie que es abundante, donde antes había algo, pues ahora es un poco más abundante. El pulpo es una especie que se ve de forma más frecuente y además con individuos de mayor tamaño. El pulpo, el choco, y algunas especies tímidas que huyan del hombre, pues en algunos lugares donde hay presión en la costa, pues están empezando se les ve que se acercan, ¿no? Y en general lo que se ve, mucha tranquilidad. En aquellos lugares, sobre todo de buceo, el pescado está muy tranquilo, disperso, a su aire, no te sigue, no te presiona. Y hemos visto en algunos casos que zonas donde antes no se usaban porque hay mucha gente siempre, pues hemos visto que llegan y se están reproduciendo algunas especies de peces. En algunas localidades hemos visto los chuchos, por ejemplo, en gran cantidad concentrados y reproduciéndose en la orilla. En lugares donde ni de broma ves antes un chucho, ¿no? Porque la presión de la gente ya los molesta y hace que no estén. Hemos visto esos pequeños cambios. Si esto durara un poco más, veríamos cambios más importantes, ¿no? Pero claro, ahora es complicado, porque ahora estamos todos en el agua y la actividad se ve en agua. Parecería la ocasión para que todos los científicos se tiraran al agua mientras no hubiera nadie más, ¿no? Parece una especie de oportunidad perdida, ¿no? Haber puesto mucho esfuerzo. Lo intentamos, empezamos rápido, nos ha faltado a lo mejor 15 días, un mes más, porque preparar contratos, logística y todo se nos ha echado encima y se activó. La actividad pesquera se activó antes de lo que esperábamos, porque esperábamos en fase 2 y se activó antes, y eso nos ha cogido
un poco, pero bueno, algunos datos yo creo que saldrán interesantes y que puede verse los cambios que hay, ¿no? Lo malo es que estos cambios en 2 meses no sirven para nada, porque Ya. tú lo sabes, ¿no? En una semana de actividad todo esto se va al traste. Lo que ganas en 2 meses desaparece en una semana. Los primeros que hayan ido al agua ahora han cogido los peces que han ido engordando y que se han acercado y que además están tontos, ahora un poco despistados cerca de la orilla. Y se acabó y volvemos al estado inicial, ¿no? Ya, volvemos al estado inicial, pero igual tenemos, o sea, sí, con todos esos estudios que están haciendo, se pueden sacar algunas conclusiones sobre ciertas medidas que se puedan aplicar para que no se pierda el estado de los ecosistemas, o eso al menos se espera, ¿no? Eso intentaremos y que nos sirva solo luego para, por lo menos en la SEC, en los planes, ajustar un poco la normativa según lo que hemos visto, porque hasta ahora los animales están donde los dejamos estar, en zonas residuales. Ahora hemos intentado ver si ellos utilizan o es más óptimo para ellos otras zonas, otros hábitats, y de esa forma podemos ver cómo ajustarlo, ¿no? No. Rogelio, para acabar, danos un mensaje positivo. Un mensaje positivo y también una serie pues de recomendaciones de conservación, no solo las que tengan que tomar las administraciones, sino pues los ciudadanos como usuarios del medio marino. Si este periodo nos ha servido para aprender algo y tener conciencia de algo, pues estaremos en la línea, ¿no? de poder cambiar el rumbo que llevamos, pero si no es así y volvemos a las andadas, de lo que estamos viendo, vamos a seguir igual. Yo creo que ante los cambios que el cambio global que se está produciendo y el cambio del clima, tenemos que cambiar muchas pautas y que a todos nos cuesta. Entonces, todo lo que sea cambiar nuestras formas de vida, adaptarnos un poco al cambio, porque se van a producir muchos cambios, y todo lo que son propuestas, estudios, cambios en los usos que tenemos, en los materiales, en el consumo, en la demanda de energía y de materia que tenemos, todos estos cambios y todas las buenas prácticas que podamos poner en todos los sectores nos van a servir para ir mejorando y sobre todo lo más importante es para ir minimizando la huella. Yo creo que todos tenemos que caminar en el mismo sentido para adaptarnos a todo esto, que es minimizar la huella que dejamos en el planeta y por tanto ir cambiando de arriba a abajo todo nuestro sistema de vida y el día a día. Las buenas prácticas son fundamentales. Y por supuesto, seguimos creciendo y vamos a tener que restringir un poco nuestro uso del territorio, ¿no? Esto exige restricciones a las que no estamos acostumbrados. Estamos acostumbrados en el pasado, sobre todo, a acampar en cualquier lado. Ahora hay restricciones a hacer determinadas actividades en el litoral, etcétera. Y tenemos ese consciente de la población que somos y de cómo estamos. Y que adaptarnos a eso exige ser generosos con nosotros y con las generaciones futuras y aceptar determinadas restricciones, debatirlas, discutirlas, llegar a consenso, pero sobre todo ser generosos y reducir nuestra demanda. Muy bien. A ver también si las administraciones públicas nos permiten el debate. Yo creo, al final nos toca a todo, porque las administraciones yo creo que al final entran en el saco, pero si luego en el debate la población no las acepta y protesta y reivindica, las administraciones se inclinan a lo que la población reivindica, y el sector que protesta por seguir como estamos es más poderoso que el que protesta por cambiar las cosas. No, bueno. Entonces, sí, contigo. Entonces la administración se va a llevar por quien más peso tenga y más grite más alto, y esa es la realidad que estamos viendo últimamente. Bueno, otro día hacemos otro vídeo sobre participación ciudadana, ¿vale? Sí, de eso podríamos hablar, sobre todo, como dice. Hacemos otro de participación ciudadana y ahondamos en eso. Pero me queda claro que todos tenemos que aportar, estaba más que claro, ¿no? Todos tenemos que aportar, esforzarnos y bueno, y aceptar ciertas cosas para poder... Y la labor de ustedes, Monse, el Grupo de Acción Costera tiene una labor fundamental ahí, porque de alguna forma es un punto focal en todos estos temas del litoral de la isla. No hay otro, sino el Grupo de Acción Costera. Si lo ampliamos a reivindicar gestión integral del litoral, a debatir, a llegar a propuestas consensuadas, a llegar a objetivos y demás,
y en el resto de los temas, estrategia marina, planes de conservación de la SEC, etcétera, se posiciona, podemos facilitar el llegar a un punto en común, ¿no? O sea, yo creo que la actividad de ustedes es fundamental para esto. Es que puedes contar con nosotros, el Gobierno de Canarias, de cualquier área puede contar con nosotros cuando quieras, y tú tienes línea directa. O sea, y ustedes con las actividades que realizan de divulgación, de fomento de buenas prácticas, de buenos usos y demás, de reeducación, tienen una labor muy importante. Que de la misma forma lo que podemos ayudarles también aquí estamos. Lo sabemos. Gracias, Rogelio. A ustedes. Bueno, un saludo, buenas tardes. aprovechamos este momento, Manolito de Mafalda, para decir que a través de la página web del Grupo de Acción Costera, que es grancanaria.com, precisamente tenemos pues colgadas esos manuales de buenas prácticas por si en el medio marino, pues por si alguien quiere descargarlo, toda la información, y que evidentemente a través de nuestra página web pues pueden pedir todos aquellos datos que necesiten y demás. Aquí lo dejamos, ¿no, Monse? Pues nada, agradecemos a Rogelio Herrera que nos haya dejado este ratito para hablar con nosotros. Recordamos a los que nos están viendo ahora en directo a través de Facebook y a los que nos vean después en diferido, que esta entrevista se ha realizado el 28 de mayo de 2020 entre las 5 y 20 de la tarde. Y bueno, pues porque como en estos días estamos viviendo momentos de tanto cambio, siempre conviene decir el momento en el que se grabó la entrevista. Agradecerles a todos el haber escuchado, el haber visto, el haber participado, y les emplazamos a seguirnos en redes sociales, en nuestra página web, pues para próximas entrevistas y próximos encuentros. Nos vemos en las redes. Gracias a todos. Chao. Chao.